Los zaragozanos consumirán este jueves, tras despedir a los Reyes Magos, cerca de 220.000 kilos de roscón, lo que supone unas 600.000 unidades. La receta es sencilla: harina, huevos, leche, mantequilla, fruta escarchada para la masa y nata en el relleno. Aunque como toda receta de cocina, tiene su secreto. Bueno, pues el secreto no hay más que las palizas estas que nos pegamos, te quiero decir que es hacerlo artesano y hacerlo pues con una fabricación lenta, una fermentación adecuada, y ese es el secreto. Pues con una buena nata, unas buenas materias primas, lo que todo el mundo suele decir, pues hacerlo de verdad. Sin embargo, las modas y las tendencias cambian y aunque la nata sigue siendo el relleno preferido, otros sabores empiezan a abrirse paso. Lo que no desaparece es la sorpresa, que antiguamente era una haba y también se adapta a los tiempos. Las sorpresas, a veces para mí también, no te quiero decir que bueno, se van cogiendo muchos tipos de sorpresas, ¿no? Lo que podemos hacer a veces para Reyes es elegir una sorpresa tipo para el niño, ¿no? O sea, un tipo, bueno, ese tipo de sorpresa de Walt Disney, de tal, de Reyes Magos, de tal. Luego ya para San Valero, pues a veces se elige otro tipo de sorpresa que es para más gente mayor, equipos de fútbol y todo ese tipo de cosas. La sorpresa determinará quién se encarga de comprar el siguiente roscón, que los zaragozanos degustaremos el día de San Valero.